Bienvenidos a Salud, un podcast donde vas a entender de medicina e innovación en tan solo un ratito. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. Bienvenidos a este espacio de salud, donde tenemos de todo para hablar con mi querido doctor Pablo Moreno. Bienvenido, Pablo, ¿cómo le va? Gracias, Guille. Estamos Bien. Nuevamente acá y hoy estamos ante la verdadera tecnología de la medicina que viene, ¿no? Por eso invitamos a Omar Avendaño, que es fundador y CEO de Haventic, porque la cuestión es mi historia clínica. ¿Quién la tiene? La receta electrónica, ¿quién la hace? Así que, bienvenido, Omar. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, doctor López, Moreno, perdón. Es un placer. Bueno, esta cuestión digital, Sí. llega tarde a la medicina, pero llegó. Llegó tarde a la medicina y llegó de una manera Influida, impactante. ¿no? No, influida por una situación. Sí, por la situación. Obviamente impactante desde el punto de vista post-pandemia, por un lado, y por el otro lado, porque los estados necesitan regular la tecnología y ya había leyes, obviamente, que fueron conformando la ley de telemedicina y receta electrónica, la ley de historia clínica electrónica, la ley de datos. Pero básicamente, ¿qué puedo tener yo? ¿Puedo tener mi historia clínica? Sí. Bueno, pero me gustaría que nos cuentes, porque tiene una palabra que me pareció muy como llamativa, ¿no? Es un ecosistema digital, ¿no? Es un ecosistema digital. ¿Y a qué hace alusión? ¿Qué beneficio va a traer tanto a los que atendemos pacientes como los médicos, como el que es paciente? Primero, el médico es un ecosistema donde hay 3 módulos. Un módulo de identidad digital segura, donde el médico ingresa toda su información, se valida su DNI con el CISA, con el Ministerio de Salud de la Nación, cosa de que si ese DNI tiene una matrícula vinculada, puede seguir el registro en Vida Medicina Digital, si no, no puede hacerlo. Bueno, eso es importante que lo aclaremos porque en la medicina anterior, esta que estamos hablando, la antigua, la arcaica, el riesgo de hacer certificados, de generar historias clínicas, era muy alto porque cualquiera podía decir, bueno, voy a una imprenta y me hago un sello y soy médico. Sí, claro. Y eso no va a existir en esta medicina del futuro, ¿no? Se está trabajando para que eso no exista. De hecho, nosotros nuestra primera pretensión, debo reconocer obviamente el apoyo que tiene la Asociación Médica Argentina, Sí. y la Confederación Médica de la República Argentina al sistema, la evaluación, digamos, todo un acompañamiento hay de parte de todos los equipos de salud de esas dos entidades, para generar un ecosistema. Habías dicho acorde. que tenía 3 partes, como todo ecosistema que está Sí. formado por... Lo primero para el médico. Ahora yo como paciente. Sí. Vamos parte por parte. Médico, una cuestión segura digital. ¿Paciente qué? Paciente valida lo que hace a su identidad digital, que es su celular, sus medios de comunicación, su celular, su mail, y declara su obra social. Obviamente Sí. hay un registro por parte del médico en cuanto a los datos personales del paciente, con lo cual nosotros tenemos validados de extremo a extremo, con la posibilidad de hacerlo continuamente, la validez de esas identidades. Sí. ¿Ok? Está claro. Bien. Y después, ¿cómo sigue? ¿Mi Bueno. historia la puedo portar? Hay 2 aplicaciones. Es un sistema omnicanal que el médico puede trabajar por medio de la web o puede trabajar por medio de la aplicación, y el paciente tiene una aplicación que es Vida Medicina Digital Pacientes, donde va llevando cada uno de los registros, recetas, órdenes, constancias, solicitud de estudios, datos personales. Hay una ficha digital que surge como una solapa, donde es información del paciente, donde además de constar todo eso, salen los nombres de todos los médicos que lo fueron atendiendo, con lo cual se garantiza también el entorno
digamos, que Pero ha tenido ese vuelvo al paciente. principio de lo que Sí. te preguntaba. Dijimos que era un ecosistema está formado por muchas partes. Dijiste la Sí. primera era la seguridad. Sí, la seguridad y la identidad. La seguridad y la identidad. Que es un médico certificado y recertificado el que me está atendiendo. No, y Exacto. también para el médico, que no te invadan y que no tomen tu identidad Exactamente. para hacer certificados o generar recetas. Bueno, que, esta Dos. semana acabamos de hacer la primera denuncia policial. Digamos, De un médico que no era médico. de alguien que insistió en el registro, y nos dimos cuenta que no era la persona al validar el celular, al validar el mail. Cumplió con todos los pasos hasta llegar a la solicitud de algo quizás suena hasta rústico para el nivel de tecnología que hay hoy en día, que es el registro de una foto de su rostro con su DNI al lado, ¿no? Entonces nosotros podemos chequear el rostro. ¿Así? Exactamente, podemos chequear. ¿Y qué pasó? ¿No lo hizo? Y mandaron la foto de otra persona con su documento, con lo cual, digamos, fueron solos a parar a solo se mandaron solo en se mandan cana. en cana totalmente. ¿Nos falta una tercera pata, Pablo? Sí. Sí, y tenemos, bueno, la identidad, digamos, la historia clínica, que es el registro permanente que va haciendo el médico y que el paciente puede ir portando. Y te hago una pregunta. Sí. Vos sabés que muchas veces los médicos, como dijiste, la old school, tienen mucho miedo a que el paciente vea la historia clínica. Aquí el paciente tiene acceso a su historia clínica. Hay una interconsulta y hay datos privados del médico. ¿Ok? Digamos, con lo cual el paciente accede a la información. Bueno, eso sé que nos beneficia a los médicos y otro lado a los pacientes. Primero, que tienen la seguridad de que uno está brindándole un diagnóstico, le da un tratamiento. Y segundo, que a los médicos, cuando atendemos 30 o 40 pacientes, no nos da la memoria para registrar todo. Y uno puede ir, anota cositas, detallitos, chiquititos, que uno no quiere que todo el mundo se entere porque son nimiedades, pero nos ayuda a reconocer el cuadro del paciente. Entonces eso está muy bueno que se pueda de tanto resguardar para los médicos y como para el paciente, ¿no? También. No, pero vos dijiste, Pablo, que a veces temen que yo lea mi historia clínica, pero y si yo la tengo acá y es mía, ¿no? Porque yo después me voy a otro país y quiero que me atienda el doctor Moreno de allá y tiene que estar. Claro, si vos anotás en una historia clínica de papel, como se hacía antes, vos anotas todo y el paciente cuando te pide la historia clínica, vos legalmente se la tenés que entregar porque la historia clínica es del paciente, no es del médico. Entonces vos todo lo que anotaste, esas nimiedades que vos... qué sé yo, no sé. Aumento de peso. No se cuida, hace lo que quiere, no responde. Entonces, todas esas cosas nimias. Me trajo un regalo. No sabía, Omar, que ustedes anotaban esas cosas. Pero si no, uno no se puede acordar. Si no, sería un ejercicio de la memoria impresionante. Sí. Porque... Bueno, te doy un ejemplo, Omar. Yo no tengo mi historia clínica, tengo 55 años. Sí. Me atendía en el hospital ferroviario cuando era chico. Sí. Y era una carpetita. Sí. Y ya no está más en el hospital ferroviario. Sí. No sé mi historia clínica. En general, el corte que va a tener su historia clínica digital completa comienza con el DNI 55 millones. Y con mi libreta de enrolamiento. Claro. Nosotros lo notamos como los padres, lo notamos en el sistema, cómo registran a sus hijos, cómo ponen el mail correspondiente de cada padre, el celular, ponen el nombre completo de su hijo, el número de afiliado a la obra social, digamos, y ya el niño va teniendo la posibilidad de tener su propio módulo donde van quedando constancia de todos los registros. ¿Y cuál era la otra parte de este ecosistema? La receta electrónica. ¿Qué diferencia va a tener con las otras recetas electrónicas? ¿Va a tener alguna diferencia? Primero la seguridad, ¿no? Me parece fundamental. Sí. A ver, la receta electrónica surge por la propia necesidad de la pandemia y la urgencia de no descuidar patologías que por ahí no eran COVID y en los consultorios externos tenían... Nuestra primera experiencia fue hacer la receta electrónica de los consultorios externos del Sanatorio Güemes. ¿Okay? Entonces, la receta electrónica
siguiendo los parámetros que nos fija la Asociación Médica Argentina, que es una entidad académica y científica. Sí, sí, claro, de lo conoce profundo. perfectamente Sí, bien, y todo el equipo de salud de ahí, es respetar a rajatabla desde el punto de vista tecnológico, que lo potencia aún más, digamos, el acto médico. Una consulta médica puede tener o no un registro en una historia clínica, pero cuando hay una receta de por medio, digamos, ya es un registro para que quede en la historia clínica. Bueno, esto también es muy importante porque yo te cuento desde la mirada del médico. Los pacientes muchas veces nos preguntan por WhatsApp, porque algunas veces dicen, ¿qué tomo? Bueno, están salvando algo que es el acto médico. El acto médico Que no tiene... es una gauchada, no es... No, claro, no es che, ¿qué le pongo a la masa para hacer los fideos? ¿Cuántos ¿no? años son? 9 años de estudios. Sí, Más o menos. los míos fueron más porque yo hice primero clínica y después mi especialidad. Claro, salva el acto médico. Claro, Claro. porque uno dice, ¿qué puedo tomar? Y, bueno, no te puedo decir por WhatsApp o por una pregunta o me llamé, está bien, puedo ayudar, pero el acto médico tiene una responsabilidad que es muy importante, por eso se llama un acto médico, ¿no? Bueno, el objetivo final es la seguridad jurídica del acto médico. O sea que todo lo que nosotros hacemos es trazable. Por ejemplo, Pero también Sí. me gustaría aclarar que el acto médico beneficia no solo al médico, sino al Claro, paciente. por carácter transitivo me beneficia. Obvio. Claro, claro, porque tal cual. yo te puedo tener un acto médico o no tener yo hago alergia y muchas veces me paran, che, vos sabés que tengo moco por la nariz, ¿qué puedo tomar? Bueno, Venía a la consulta. Claro, venía al consultorio. Bueno, las mujeres que hay obviamente la evolución es permanente y está cambiando digamos, el médico. Está pasando a ser más médica que médico. Ujú. Eso se nota mucho, nos cuentan los integrantes de la Asociación Médica Argentina y los que son profesores de la COMRA, que aproximadamente entre un 60 y un 70% de los estudiantes de medicina son mujeres hoy en Son día. mujeres. Exactamente. Y ahora te digo algo más. Nosotros nos hemos asombrado muchísimo en el vínculo de por ahí dar algún soporte, escribirle por una respuesta de una duda que tenía, los avisos automáticos, ¿no? Usted se ha comunicado con la doctora tal, Sí. las consultas se abonan por medio de Mercado Pago, es el alias, Sí. el monto es esto, recetas, constancias y órdenes también, y ponen el monto, o sea que van al hueso. Van al hueso. Van al hueso. Ahora, esta etapa de digitalización Sí. ya está. Entiendo que el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de resoluciones importantes, Sí. que los médicos lo están exigiendo, que los pacientes lo estamos exigiendo. ¿Dónde estamos parados? ¿Ya está al aire esto? El Ministerio de Salud de la Nación está trabajando activamente en la conformación, con los tiempos que tienen obviamente digamos, el Estado, ¿no? En general, pero la vocación y la decisión política de generar el bus interoperable lo tienen. Yo he escuchado una entrevista que has tenido vos con la subsecretaria Surmendi de vincular la receta con la historia clínica y te ha dicho que era la manera correcta y que había que trabajarlo de esa manera. ¿Lo dijo? Exactamente. Así que va a evolucionar muchísimo en los próximos 24 o 36 meses. Era un poco lo que estábamos hablando con el doctor. Sí. Vamos a empezar a notar menos gente esperando en los hospitales y en las salas de espera de clínicas y sanatorios. Eso es bueno. ¿Y este ecosistema tiene un costo para el paciente y para el médico? No, porque es un convenio que nosotros hicimos con la Asociación Médica Argentina. Obviamente hubo inversores privados que apostaron a esto, y hay un ciclo que hay que respetar, el servicio básico, universal y gratuito,
que va a seguir siendo básico, universal y gratuito en la versión de la Asociación Médica Argentina. ¿Y esto es bidireccional o el médico se lo tiene que ofrecer al paciente o yo como paciente se lo puedo demandar al médico? Exactamente. Buena pregunta. Bueno, si uno siguiera yo creo que hay dos impactos. Por un lado es el paciente asumiéndose como cliente consumidor. Por el otro lado, una serie de aire que se refleja con respecto a las desregulaciones. Nosotros notamos que hay mucha competencia entre hospitales muy prestigiosos hablando de inteligencia artificial, pero el silo informativo sigue existiendo. ¿El qué? El silo informativo. ¿Qué significa? El silo informativo es tu información queda en el alemán porque te trataste claro. hematológicamente, te trataste traumatológicamente en el italiano y queda en el italiano. Entonces, bueno, este sistema lo que está haciendo es interpelar eso, es darle la posibilidad al paciente de decirle al médico, ¿me podés dejar, digamos, ¿me podés atender a través? Registro, exactamente, ¿me podés dejar mi registro médico? Pero es una anécdota, más allá de eso que vos decías que hacían esas anotaciones, van a tener que cambiarlo y yo la voy a poder, si voy a Brasil, por ejemplo, y me sucede algo, ¿le voy a decir esta es mi historia clínica? No, y un ejemplo mucho más fácil. Te cansás de un médico, no te gusta cómo te atiende y te decís, mira, listo, me fui y buscás a otro especialista. Tengo derecho a que... Y decís, mira, yo tengo un montón de antecedentes y se los mostrás en la historia clínica. Claro, pues muchas veces vienen los pacientes y no saben qué toman, qué les pasa, porque por justa razón no tienen por qué saber todos los datos. Y si uno tiene a mano una buena historia o unos datos de una historia clínica, uno puede tener una mejor conclusión de ese acto médico, ¿no? Bueno, uno de los hechos más robustos presenta que por más que haya una primer consulta, el médico va a estar informado de todo el contexto que tiene ese paciente, del primero al último médico que lo atendió, de la medicación que tomó, de sus patologías crónicas. Bueno, eso me parece excelente porque... ¿Lo puedes traducir a distintos idiomas? Claro, bueno. También, claro. Obvio. Sí, no llegamos todavía a ese punto, pero sí. Pero va a ser inevitable. Sí, es inevitable. Y otro miedo que también tienen muchos los pacientes es que alguien tenga acceso a su historia clínica. Está de alguna manera, bueno, la cosa es que la historia clínica es secreta para la información médica, tiene un resguardo del acto médico. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte sobre el sistema con respecto a un recurso que es la huella digital. Digamos, el médico ingresa a una historia clínica, puede generar un registro médico, un certificado, una constancia, una orden, puede dejar asentado, algún parecer sobre esa consulta que está teniendo y todo eso queda registrado en tiempo, día, lugar y hora. Nos ha sucedido que hemos hecho una prueba de un influencer, no voy a decir el sexo ni el nombre. Dijiste un. Bueno, no le voy a decir. Soy periodista, ¿qué voy a hacer? Bueno, una persona influencer, donde hicimos la prueba de ver quiénes habían entrado a esa historia clínica, ¿no? Si eran médicos tratantes o no. Y efectivamente había una médica que había ingresado y que entró nada más que porque vio el nombre. A ver. Exactamente. Y a partir de ahí generamos una advertencia en el sistema cuando incorporás a un paciente primero lo registrás y después lo incorporás como paciente frecuente. Antes de incorporarlo, hacemos una advertencia de que el uso indebido de datos puede tener penalidades para el profesional. Claro. Bueno, eso me parece crucial porque siempre hay como
no quiero usar ninguna palabra que sea muy, muy fuerte, pero hay mucha prostitución de la información, porque hay cosas, hay enfermedades que uno primero no las quiere contar, después hay medicamentos que uno no quiere que sepan que tomen, y todo eso tiene que tener un resguardo, una protección, pero ese es el beneficio para el paciente, ¿no? Hay una parte que con nosotros la podemos cubrir en este momento, de la evolución que está teniendo la digitalización, que es lo que tiene que ver con el vínculo médico-paciente. Hay otra parte que responde a la logística de la distribución de la medicación y de la receta que nosotros escapa un poco que se nos escapa un poco. Perfecto. ¿Sabes qué otra pregunta que tengo muy, Sí. muy frecuente en la consulta? Que se quejan, no una pregunta, sino una queja. Dice, todo esto llegó para complicarnos la vida. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es que es como... en plena pandemia mi prima abogada me dijo me jubilaron porque no asimilaba La cuestión digital. Y después hay tres tipos de lectura. El médico o médica que lo asume y lo sabe utilizar. El médico o médica que dice con justa razón también, ¿cómo me van a pagar esto? ¿No? Y está el tercer formato que dice yo no me hago cargo de esto. Yo no me hago cargo de esto. Yo tengo mi médico hematólogo que me escribe con su Mont Blanc y saca el tintero. Ah, un dandy, pero un dandy. Un genio, pero es lo mismo, y yo insisto, creo que don René Favaloro, si hoy existiera, como él usó los medios de comunicación, usaría TikTok o Instagram. Y estoy seguro que don René Favaloro usaría este ecosistema digital. Y también usaría esto que estamos haciendo, la forma de comunicar, Por porque supuesto. porque acá nos escuchan pacientes y nos escuchan médicos. Entonces esto está bueno saber que no solo es un beneficio para el médico, sino también es un beneficio para el paciente. La accesibilidad, la portabilidad de la historia clínica, el resguardo de su seguridad, de sus datos, sí, claro. No, y además hay una anonimadamente hay una información que van generando el flujo informativo entre el médico y el paciente que le va a servir a la ciencia. Perfecto. ¿Okay? Totalmente. O sea, los cortes, la trazabilidad patológica familiar, que eso estamos a unos meses. La trazabilidad patológica familiar, es decir, las enfermedades que tienen un trasfondo genético, sí. Vos vas a poder analizar cómo fue el árbol hacia arriba y ayudarte en el diagnóstico. Tuve un sueño no hace mucho donde en realidad lo que se estaba cuidando era el gen. ¿Cómo es eso? Se estaba cuidando el gen. En el Ajá. futuro. ¿No? Digamos, se trabaja, yo por ejemplo hace poco me tuve que hacer un estudio, una translocación genética. Bueno, entonces uno empieza a investigar, a averiguar con médicos, etcétera. Entonces, claro, digamos, hay un gen que va por los avendaños. Por los avendaños, exactamente. Entonces, en un futuro, digamos, uno se da cuenta que la medicina va a estar como muy aplicada. La medicina de precisión también. Bueno, eso es el objeto, ¿no? Exacto, la medicina de precisión. Conclusión, Omar, ¿con qué nos quedamos? Nos están viendo y escuchando sobre el ecosistema digital. Y resulta que hay una idea argentina que ya es presente, que es una realidad. ¿Cuál es la conclusión? ¿Con qué nos quedamos? Que la salud dejó de ser un deseo. Digamos. Muy bueno. Parece que hay que ocuparse de la salud. Es un capital tener la información propia y del grupo familiar de la... Y que toda esta tecnología llega para facilitar, ¿no? No llega para ser más complejo. Quizás hasta que uno se adecua y toma el tiempo, puede llevar un tiempo hasta que uno se acostumbra, pero todo llegó para facilitar, no es para hacerlo más complejo. Es una idea argentina, con capitales argentinos. Esta es la sección La tecnología no muerde. Bueno, entonces goza de buena salud la empresa. Está gozando de buena... ¿Qué estudiaste vos? Yo comunicación, digamos, fue más que nada, fue hasta, te diría tendría que haber sido abogado. Ajá.
Y después me fue tirando la comunicación y después me fui vinculando Con la salud. Con la salud y lo digital. Y en buena hora. Bueno, Pablo. Buenísimo, porque esto es la medicina del futuro. Absolutamente. Omar Avendaño, un gustazo haberte tenido acá. Para mí es un gusto haber estado acá. Espero que no sea la última vez. No. Y bueno, un placer y a disposición, obviamente. Muchas gracias por haber prestado tu tiempo. No, nos vemos y nos escuchamos la próxima, Pablo. Así es, Guille. Para hablar de salud, presente, futuro, y todas las preguntas que tengas las vamos a ir poniendo en una licuadora y vamos a ir invitando a quienes vos nos vayas indicando. Nos vemos la próxima. Chau.